Haciendo un resumen general de lo que ha pasado en esta campaña, te puedo decir que tanto en el tema de enfermedades como en el tema de plagas, en lo que es protección vegetal, ha sido una campaña muy benigna desde ese punto de vista, en el cual la necesidad de intervención frente a alguna plaga en particular o alguna enfermedad ha sido muy baja. Ahora, si vamos en detalle a lo que ha ocurrido en la campaña, en lo que son los materiales tempranos, desde el punto de vista de las enfermedades, el nivel de ocurrencia, tanto de lo que es mancha marrón como lo que es mancha púrpura, ha sido muy bajo y solamente se ha expresado en muy pocos materiales, con niveles de severidad, digamos que no fue necesario ninguna intervención. En lo que respecta a algún otro tipo de patógeno, por ejemplo, lo que es fusariosis, se ha visto incrementado quizás en esta campaña, producto seguramente de siembras un tanto más estrechas, y eso ha sido motivado por necesidades de una cobertura mayor para el control, digamos, principalmente de malezas, y más aún que se pronosticaba un año con un año relativamente seco a partir de enero, que cosa que no ocurrió. Entonces, el estrechamiento entre hileras y el gran crecimiento que tuvieron estos materiales hizo que, después de las altas precipitaciones que ocurrieron, enfermedades como fusariosis se vieran expresadas en un nivel de incidencia un tanto mayor que en otras campañas, principalmente en materiales susceptibles. Y para lo que queda de esta campaña en sí, en materiales tardíos, en lo que respecta a enfermedades de fin de ciclo como mancha de ojo de rana, también el nivel de expresión de la enfermedad depende mucho de los materiales y seguramente algunas intervenciones se pueden llegar a hacer en materiales que estén transitando estados fenológicos reproductivos en un R4 R5. Ahora, con respecto a plagas, también el nivel de incidencia de plagas ha sido relativamente bajo. No se esperaba que fuese así, producto de los pronósticos y de cómo se había iniciado la campaña, ya que se habían dado ataques tempranos de bolillera. El nivel de, por ejemplo, de chinches al final del ciclo del cultivo de trigo era alto. Entonces se esperaba que esas poblaciones, o aún así, plagas como medidora, que siempre tienen un grado de expresión relativamente importante en el mes de enero, no ocurrió en esta campaña con niveles muy bajos y lo que determinó también niveles de intervención muy bajos en esta campaña. Haciendo una analogía con la campaña anterior, si bien fueron dos campañas con niveles de precipitación altos, esta última estuvo concentrada en momentos muy puntuales de altas precipitaciones y eso determinó que determinadas dinámicas, tanto de plagas como de enfermedades, se expresaran o no se expresaran. La campaña anterior, el nivel de precipitaciones fue abundante, pero digamos fue a lo largo de todo el ciclo en lo que fue la campaña 15-16. Para esta época del año, digamos, empezaban las lluvias en abundancia. Pero esta puntualidad, digamos, en las precipitaciones, por ejemplo, que ocurrieron a fin de diciembre, determinó que estas fechas de siembras tardías, el nivel de expresión de ciertas plagas o enfermedades que uno esperaba que se expresasen ya para esta época del año, productos como te venía diciendo, de esta fecha de siembra tardía, hizo que para esta época del año, en el cual tenemos altos niveles de humedad relativa, el nivel de incidencia de algunas plagas no fuese importante, producto de la acción de determinados controladores biológicos que sí se expresaron de manera importante en esta campaña. Tal es así. Y por ejemplo, el nivel de orugas no fue importante, y haciendo un recuento, digamos, de qué puede ocurrir ya al final de este ciclo, la única plaga en la cual uno debiera ponerle la atención por estos días en sojas que estén transitando estados ya reproductivos R4, R5, son los trips, que seguramente puede que el último ciclo lo realicen o uno debe hacer el ojo en la semana siguiente para ver si estos trips están en el estrato superior de las plantas, que empiecen, digamos, la etapa de llenado de grano. Cosa que no ocurrió la campaña pasada. Esto de niveles de humedad relativa abundante que ocurrió la campaña pasada, en esta etapa fenológica, hizo que el nivel de expresión de esta plaga sea nulo y no tuviéramos que observarlo como si lo estamos viendo en esta campaña. Y con respecto a chinches,
uno hubiese esperado, digamos, que este hubiese sido un año con nivel de incidencia parecido al de la campaña pasada. Lo que ocurrió fue una particularidad que se hicieron muchas intervenciones en el cultivo de trigo, cosa que no ocurrió en la campaña anterior. Eso hizo que las poblaciones de chinches bajaran de manera importante y hoy en día, si bien se observa en algunos lotes, también hay que hacerle foco, digamos, en siembras tardías, en materiales de siembra tardía. El nivel de expresión de chinches a campos no es de la misma magnitud que la campaña anterior. El porcentaje a nivel general fue mucho más importante. Eso hubiese determinado que el nivel de incidencia de esta plaga podría haber sido mucho más importante. Pero lo que fue la campaña 14-15 de trigo, no se le prestó tanto importancia, digamos, tanto en el nivel de fertilización como en el nivel de protección vegetal, o sea, no se le gastó en ese momento al cultivo. Distinto fue en esta campaña que ya era muy buena al inicio, producto de la alta, digamos, humedad acumulada a nivel de suelo. Entonces se invirtió en el cultivo, tanto en lo que es fertilización como protección vegetal. Y en lo que es la protección vegetal, el determinar bajar una población como son las chinches que tienen ciclos biológicos largos, pero de manera importante, hace que a nivel general la dinámica de esta plaga cambie de manera importante. Entonces eso seguramente ha sido uno de los motivos por el cual las poblaciones de chinche en el cultivo de soja no hayan sido en la magnitud como la campaña anterior. Bueno, maíz uno puede hacer sí una analogía con la campaña anterior. Han sido dos campañas muy buenas desde el punto de vista de la producción, van a ser muy buenas. Aún así, con los materiales de maíz sembrados de manera tardía, producto, digamos, de que no había humedad en la época oportuna. Pero aún así, digamos, el potencial, digamos, va a ser muy bueno. Lo que sí ocurrió en los materiales de siembra tardía es que este atraso en la fecha de siembra ha determinado una incidencia un tanto mayor que se preveía de una plaga que es el cogollero. Y ahí se pudo demostrar de manera importante, ante niveles de incidencia mucho mayor, cómo es el comportamiento de los distintos materiales transgénicos frente a esta plaga. Tal es así que hoy las compañías semilleras, ¿no es cierto?, están realizando convenios para que el aporte, digamos, de cada una de sus tecnologías se multipliquen en los materiales y tener un nivel de protección mayor.